Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar meditando en la primera palabra que exclamó nuestro Salvador desde la cruz, y para eso quiero que me acompañen con sus Biblias. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, de los versículos 33 al 34. Si no, también pueden acompañarnos con la lectura en las pantallas. Dice así: Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Muchos de nosotros no imaginamos cómo hemos de morir. De hecho, muy pocas veces pensamos en el día de nuestra muerte. Tal vez lo hagamos si nos detectan alguna enfermedad o si hemos estado cerca de algún accidente. Si pensar en la muerte es un hecho que nos cuesta mucho, ¿te has preguntado cuáles pueden ser tus últimas palabras? Estoy seguro que muchos de nosotros quisiéramos morir en cama rodeados de familiares y amigos, teniendo un tiempo donde hablar y recordar con palabras y, ¿por qué no con fotos? Momentos que estoy seguro nos harían pasar o nos harían ayudar a meditar sobre este dolor. Estoy seguro que nos sacarían una sonrisa y tal vez de alguna otra forma podrían hacer ameno este último momento. Pero la realidad es que muchos no vamos a morir así. Tal vez no podremos despedirnos de aquellos a quienes amamos, ni podemos arreglar las cosas que van a quedar pendientes. Lo cual nos muestra que somos débiles y somos incapaces para librarnos de esa cita a la cual tú y yo vamos a acudir algún día. Y si eso es cierto para nosotros, también lo fue para Cristo, con la única y gran diferencia que Él, a la muerte, a Él no lo persiguió, todo lo contrario. Él se entregó voluntariamente y, a diferencia de nosotros, sus últimas palabras tienen un propósito eterno. No son palabras que están dichas al azar. Pensando en esto, quisiera que meditemos en los siguientes puntos de nuestro mensaje. Punto número 1, un amor desinteresado. Punto 2, un perdón necesario. Y punto 3, el costo del perdón. Punto 1, leamos nuevamente. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos. Cristo, hermanos, no llegó al Gólgota de un momento a otro. Antes de que los clavos traspasaran sus manos y sus pies y que la corona de espinas estuviera sobre su cabeza, Él había sido vendido por uno de los suyos. Había sido negado por alguien que dijo que nunca lo dejaría. Sus demás discípulos habían escapado por tener miedo a tener el mismo final que su maestro. Y más importante aún, Él había orado a su Padre para que, si fuera posible, no le hiciera beber de la copa de la ira. Cristo mismo les dijo a sus discípulos: Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Mateo 26, 38. Cristo sufrió en todo sentido. Su cuerpo entero estaba lacerado, su alma abatida. Una amarga agonía recorría su cuerpo y su alma. Y es en esa amarga agonía que de su boca no sale una maldición. No sale una palabra de desprecio o de juicio, todo lo contrario. Él avanza, Él sigue entregándose, Él sigue amando. Y para prueba de ello, dice: Padre, perdónalos. Él no oró para pedir por él o para apaciguar su dolor. Él oró para pedir por aquellos que lo estaban matando. Pensemos en esto por un momento. El Hijo de Dios, aquel que ni los cielos son puros ante sus ojos, de acuerdo a Job 15:15, aquel a quien los ángeles no pueden ni mirar, quien del Padre dijo: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, estaba siendo crucificado por hombres como tú y como yo, injustos, merecedores de todo juicio, de todo abandono, de todo odio, porque tu pecado y mi pecado también eran verdugos en aquella cruz. No solo los romanos quienes habían clavado aquellos clavos en sus manos y sus pies, o los maestros de la ley que lo culpaban sin fundamento alguno. Nuestra envidia, toda nuestra mentira, todo nuestro orgullo, el desprecio que sentimos hacia los demás, nos hacen partícipe de lo que estaba sucediendo en el Gólgota. Su deseo de perdón no solo se extendía para los romanos o los maestros de la ley. Este perdón se estaba extendiendo para ti y para mí, de la misma manera como era con ellos. ¿Acaso no creen que esto puede ser anticultural? Vivimos en una sociedad de cancelación donde exigimos nuestros derechos por encima de todo. Hipócritamente, antes del perdón debe de haber venganza, donde el amor propio se ha vuelto el estandarte de esta generación. Si alguien nos lastima, ¿no es cierto que deseamos que Dios haga justicia de inmediato? De hecho, esta escena de la cruz para la sociedad puede ser hasta sinónimo de fracaso. Podríamos preguntarnos: ¿oraríamos por aquellos por quienes los lastiman? O más fuerte aún,
por aquellos que podrían matarnos? No nos mintamos a nosotros mismos. Nadie aquí sin el amor de Cristo sería capaz de hacer algo así. Nos ofendemos con cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor. Guardamos rencor por cada palabra que se nos dice. Nuestro orgullo se enciende con mucha facilidad. Estamos tan llenos de nosotros mismos que pensamos que muchas veces, o la mayoría de las veces, la gente tiene que pedirnos perdón a nosotros primero. Pero no es hasta que vemos a este Salvador sufriente, pidiendo por los culpables, que podemos tener un amor y una disposición de amar y servir a los demás de una forma desinteresada. Quiero terminar este punto con la historia de la escritora neerlandesa Corrie ten Boom, quien en la Segunda Guerra Mundial, junto a su hermana y su padre, habían logrado esconder judíos en su hogar. Cuando los descubrieron, los enviaron también ellos a un campo de concentración. Corrie vio morir a su padre y a su hermana. Después de la guerra, ella se dedicó a dar conferencias sobre el perdón que tenemos nosotros en Cristo. Y una vez en una conferencia de Múnich, al terminar, se le acercó un hombre. Corrie lo reconoció. Ese hombre era un guardia de aquella cárcel donde su hermana y su padre habían muerto. Corrie menciona que de inmediato todo vino a su mente: la cárcel, las burlas, la humillación y, más fuerte aún, el rostro pálido de su hermana antes de morir. Ese hombre se le acercó y le dijo a Corrie: qué agradecido estoy por su mensaje, señorita. Pensar que, como usted dice, él ha lavado mis pecados. Este hombre extendió su mano para estrechar la mano de Corrie, y ella menciona que la ira y el deseo de venganza invadieron su mente. No sentía ni la más mínima chispa de compasión por aquel hombre. Ella nos escribió lo siguiente: oré al Señor Jesús, perdóname y ayúdame a perdonarlo. Jesús, no puedo perdonarlo, dame tu perdón. Y en un silencio incómodo, Corrie levantó su mano para estrechar la mano de aquel hombre, y Corrie nos dice también: una corriente pareció fluir de mí hacia él, mientras que mi corazón brotó un amor por este desconocido que casi me abrumó. Y así descubrí que la sanación no depende de nuestro perdón, como tampoco de nuestra bondad. Cuando Cristo nos dice que amemos a nuestros enemigos, junto con ese mandato, Él nos da ese amor. La historia de Corrie es un vivo ejemplo del amor que estamos llamados a ofrecer. Un amor que no nace de nosotros. Este amor nace de ver a Cristo crucificado. Un amor que no exige, un amor que no toma venganza y un amor que perdona. Punto número 2, un perdón necesario. Hemos reflexionado sobre este amor desinteresado de Cristo por aquellos que no lo merecen. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. La razón que hace necesaria esta oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que tú y yo desde el Edén habíamos quedado separados de Dios. Tú y yo tenemos un gran problema que tenía que resolverse. Y Cristo más que nadie sabía o estaba consciente de este problema, porque no hay dinero, no hay poder o sabiduría humana que pueda remediarlo. El pastor presbiteriano Ligon Duncan lo expresa de esta manera: el mayor problema de la vida es Dios, si no estás reconciliado con Él. Nuestro problema no es la falta de un mejor puesto laboral, más dinero en nuestra cuenta de banco, una mejor casa o un mejor círculo de amigos. Y no me malinterpreten, estas cosas son importantes, son necesarias y no está mal pedir por ellas. Pero el pecado en nosotros hace que pongamos toda nuestra confianza en aquellas cosas y que esas cosas dependan de nuestra felicidad. Y sin darnos cuenta, dejamos de confiar en Dios para confiar en esas cosas y confiar en nosotros mismos. Y eso, hermanos, nos va a llevar a un vacío eterno del cual no vamos a poder salir jamás. Porque el problema que tenemos nosotros no es lo que nos falta, sino lo que somos: pecadores alejados de la gloria de Dios. Pablo lo describe en Romanos 3, versículos 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Nuestro problema era un perdón que no podíamos obtener sin la intervención de Cristo. El Antiguo Testamento es un fiel reflejo de esto. Los sacrificios que se ofrecían eran incompletos. Tú y yo necesitamos a alguien mejor que Abraham o Moisés que intercediera por nosotros. Necesitamos algún mejor levita o un mejor sacerdote que entregara un sacrificio perfecto, porque ni tú ni yo podemos presentarnos delante de Dios pensando que hemos hecho lo bueno. ¿Acaso hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿O acaso hemos amado a Dios por sobre todas las cosas? La respuesta tú y yo la conocemos. Es un no. No hay nada que podemos hacer para estar bien delante de Dios. No hay obra, no hay esfuerzo en nosotros que pueda justificarnos
o cosas buenas como asistir a la iglesia, pagar nuestros impuestos, o tal vez cuidar nuestras palabras, o alguna otra cosa que quieras pensar que te haga que pienses que te pueda poner bien delante de Dios. La Escritura es clara: todos nosotros somos como el inmundo y todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Qué golpe al orgullo humano es no poder hacer nada para obtener nuestra salvación. ¿No lo creen? Qué lugar tan incómodo nos queda a ti y a mí delante de Dios, sin defensa, sin argumento, ni justicia propia. Pero al mismo tiempo y de manera paradójica, recordar esta primera palabra de Jesús en la cruz nos conduce al único lugar donde la justicia de Dios y su misericordia se unen. Ese lugar, hermanos, es la cruz de Cristo. Ese lugar donde nuestra alma marchita encuentra ese manantial de perdón, donde el sol de justicia que es Cristo alumbra para darnos vida, donde este perdón que tú y yo necesitamos se hace posible. Recordemos de nuevo esta oración hecha por ti y por mí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y digamos como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Punto número 3, el costo del perdón. Ya hemos reflexionado que el amor de Cristo es desinteresado y que nuestro pecado hace que el perdón sea una necesidad urgente para cada uno de nosotros. Pero en este último punto quiero centrarme en este costo del perdón, porque este perdón para ti y para mí es gratis, pero a Dios le costó todo. Podríamos pensar que cuando Cristo dijo: Padre, perdónalos, Dios pasó por alto toda nuestra maldad. Pero prestemos atención al relato completo, porque si bien Lucas no nos describe textualmente si Dios dijo sí o no a esta petición, su respuesta creo que se nos da en la crucifixión misma. Es como si Dios le dijera a Cristo: Hijo, está bien, los perdono a ellos porque su pecado está sobre ti, pero si los perdono a ellos, a ti no te perdonaré. Si ellos han de quedar libres, tú tienes que ser condenado. Para que tú y yo recibiéramos el sí de perdón de Cristo, el Hijo tuvo que beber cada gota de la ira de su Padre, como profetizó Isaías. Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El escritor y predicador puritano Thomas Watson también lo describe de esta manera: Cristo sudó gotas de sangre en el huerto. Tuvo una muerte dolorosa y maldita. Cristo sufrió en todos sentidos. Sus ojos vieron a sus enemigos insultándole y a su madre llorando. Sus oídos se llenaron de los desprecios del pueblo. Su olfato sintió el asco de las escupidas en su rostro. Su gusto sufrió cuando le dieron hiel y vinagre para beber. Su sentido del tacto fue lacerado por la corona de espinas sobre su sien y por los clavos sobre sus manos y sus pies. Su cuerpo entero fue una gran herida. Por otro lado, fue prensado como una prensa de vino, la prensa de la ira de su Padre que causó el grito: Dios mío, Dios mío. ¿Puedes mirar el costo de nuestro perdón? Veamos hoy la primera palabra de Cristo no como un registro histórico o como algo que se dijo al azar, sino como una realidad presente para ti y para mí. Porque es en la cruz donde Cristo fue abandonado para que tú y yo ya no lo seamos. Esa sangre cayendo del madero limpia todo nuestro pecado. Ahora ya no hay nada que se interponga entre Él y nosotros. No hay condenación, no hay queja, no hay culpa que nos separe de Él. Como dijo Pablo en Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La puerta que por Adán se cerró en el Edén, Cristo la abrió hace más de 2000 años. Él es la escalera que Jacob vio descender desde el cielo. En Cristo, hermanos, el cielo ha bajado para quedarse. La comunión con Dios ya es posible. Su perdón nos es dado, su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, su felicidad están a nuestro favor. El paraíso se ha abierto. Podemos conocer a ese Dios y disfrutar de Él. Que este perdón nos motive a amarle más. Que este perdón nos motive a luchar contra nuestro pecado. Nos motive a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a aferrarnos a estas verdades eternas de su palabra y podamos decir con Juan en Apocalipsis: al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre,
e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a reflexionar en la segunda palabra del Señor Jesús, y esta la encontramos en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 23, de los versículos 39 al 43. Y dice así la palabra de Dios. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Mientras nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, había dos ladrones que estaban pagando su condena. Y dice el versículo 39, uno de los criminales que colgaban allí arremetió contra él. Otras versiones dicen, se burló, lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y si recordamos bien la historia, hermanos, no solo él, sino la multitud que estaba ahí en el Gólgota, insultaban de la misma manera al Señor Jesús. Pero este ladrón no era un espectador como ellos, hermanos. Él estaba crucificado, él estaba padeciendo el dolor y la vergüenza pública de estar en la cruz. Y aún con todo eso se dispuso a burlarse del Señor. Este ladrón no tenía la menor intención en conocer el plan que nuestro Señor estaba cumpliendo. Entonces, ¿qué quería? No quería conocer a Jesús, no quería entender el plan de Dios. Quizá pensó, si de verdad eres Dios, demuéstralo. Bájate de la cruz y de paso bájame a mí también. ¿No le suena familiar esto? Porque muchas veces no queremos a Cristo. Queremos que resuelva nuestros problemas y preferiríamos que se bajara de la cruz y que nos bajara de nuestra cruz y nos sacara del dolor y de las consecuencias de nuestro pecado y del sufrimiento, ¿no es cierto? ¿Y para qué, hermanos? Imagina que lo hiciera. Imagina que Jesús baja y libera al ladrón. Y si le damos un voto de confianza, pues podría caber la remota posibilidad de que en ese momento pensó lo típico, ¿no? Si salgo de esta, ahora sí cambio. Pero lo que Lucas quiere que veas, hermano, es algo mucho más profundo. Si realmente necesitas a Cristo o no. ¿Ves en Cristo el poder para librarte de lo que te estorba en tu vida, para huir de lo que te avergüenza, silenciar lo que te incomoda y finalmente estar en paz? Entonces lo que necesitas, hermano, es terapia, un coach de vida o simplemente irte y crear tu propia corriente de pensamiento o seguir una que se amolde a ti. No necesitas a Cristo. Pero hay otra opción que en mi opinión es más humana y nos lleva a enfrentar la realidad de forma honesta. Porque incluso si ya hiciste todo esto, si ya probaste incluso con otros métodos, si aún así ya te diste cuenta de que la cosa simplemente no mejora, que no existe algo que realmente genere el cambio que estás esperando en tu vida y estás desesperado o en conflicto contigo mismo porque no puedes cambiar, entonces quizá estás empezando a ver que sí lo necesitas, porque lo que Él ofrece no es de este mundo, no está en este mundo y no depende ni de ti ni de mí. Y con esta idea fue que pensé en titular este sermón, La salvación que no puedes ganar, pero que Jesús asegura. Y quiero que reflexionemos en el primer punto, que es, esta salvación es segura para el culpable y que no tiene nada que ofrecer. Y si volvemos al texto para escuchar lo que dijo el otro ladrón, dice, ¿ni siquiera temes a Dios estando bajo la misma condena? Nosotros estamos sufriendo con razón porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, pero este no ha hecho nada malo. Y no se equivoquen, hermanos, estas palabras no vienen de un hombre justo, sino de un culpable condenado. Si vamos al Evangelio de Mateo y de Marcos, ambos señalan que no solo uno, sino que los dos ladrones estaban insultando a Jesús junto con la multitud. Así que, ¿de dónde vino este cambio tan repentino? La Biblia no explica con detalle el motivo de este cambio, pero sí nos muestra qué es lo que sucedió. Primer señal extraña es, de pronto, este ladrón reconoce que está siendo crucificado junto a Dios mismo. El ladrón reprende al otro diciendo, ¿ni siquiera temes a Dios? Segunda señal todavía más extraña, dice, estando bajo la misma condena. Lo que está diciendo es, los tres nos vamos a morir.
este que es Dios mismo se está muriendo. Y no está hablando de un Dios que con poder se baja de la cruz y aniquila a sus enemigos. Está describiendo tal cual lo que está viendo y lo que está escuchando ahí. Está reconociendo que es el Hijo de Dios clavado en la cruz y que está a punto de morir. Y a pesar de lo gráfico que es esta imagen, hermanos, él no vio a un rey. Él vio a un rey, no vio a un hombre derrotado. Y esto es clave, porque esto es fe. Y aquí viene lo mejor, hermanos, lo realmente inexplicable de esta situación, pero que es real y que es lo único que este ladrón trae. Reconocimiento de su culpa, reconocimiento de la inocencia de Jesús y de que Él es el Hijo de Dios. Pero no se queda ahí, hermanos. Porque la culpa en sí, tú y yo, al igual que este ladrón a punto de morir, podemos llegar a sentirla. Y no es que la culpa sea mala, pero ¿cómo nos solemos acercar a Dios cuando hay culpa? Señor, qué terrible persona soy, en verdad no puedo explicarme por qué soy tan malo, por qué me hiciste así, ¿no? O ya lo entendí, pero por favor líbrame de esta, ¿sí o no? Lo realmente interesante y maravilloso de esta situación es que, y que sí está descrito en la Biblia, hermanos, es este proceso inmediato de transformación del ladrón. Y desde luego estamos hablando de la transformación de su corazón. Porque Lucas, hermanos, nos está mostrando el poder de la fe en Cristo, en acción. Lucas nos describe cómo reacciona un pecador con fe. Cómo cambia un culpable en respuesta al ver a Jesús en la cruz y al creer que Él es el Hijo de Dios y que vino a morir por nosotros. Porque qué preciosa es la siguiente conversación, hermanos. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le respondió, hermanos. Y esto nos lleva al segundo punto. La salvación que no puedes ganar, pero que Jesús asegura, es inmediata incluso para quien ya no tiene tiempo. Porque esta persona no tuvo tiempo de corregir su conducta, no tuvo tiempo de retribuir a quienes hizo daño, tampoco tuvo tiempo de ir a una iglesia, de orar, de leer la Biblia o de asistir a estudios bíblicos los lunes o de aprender doctrina. Lo único que hizo fue tener fe, hermanos. Pero ¿cómo le llegó la fe? La carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Dice como resultado, hermanos, como respuesta. El ladrón no decidió creer en algo abstracto, respondió a lo que estaba viendo y a lo que estaba escuchando en la cruz. Y fue gracias a esa fe, hermanos, que pudo pasar de la culpa al arrepentimiento. Y es importante que destaquemos la diferencia entre esto, porque la culpa no es arrepentimiento. El riesgo de la culpa es que tiende a quedarse en uno mismo, al grado que podemos caer en desesperación o incluso llegar a victimizarnos, ¿no? Pero por otro lado, lo realmente poderoso del arrepentimiento es que mira a Dios, hermanos. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios nos dice en el capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y regresemos a la conversación entre el ladrón y Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Simplemente está pidiendo, acuérdate de mí. Este ladrón no tuvo tiempo de hacer nada, ninguna buena obra, pero su fe no fue invisible ni silenciosa, hermanos. Se manifestó en acciones inmediatas. Reprendió al otro ladrón, cambiando su postura de forma pública. Reconoció su culpa y sintió arrepentimiento. Defendió la inocencia de Jesús y clamó a Él como su rey. Y la respuesta del Señor es contundente y poderosa. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto sí es de escándalo, ¿no, hermanos? Porque fíjese lo que el Señor está diciendo. Hoy, tú que fuiste ladrón, asesino, violador, chismoso, que no asistías a la iglesia, etcétera, serás el primero en estar conmigo en el paraíso. Increíble, ¿no, hermanos? ¿Cómo? O sea, ¿cómo ha sido de un momento a otro? Y si tú, así como yo, en algún momento no das crédito a que esto sea posible, o que sea justo, o que sea lógico, puedes recordar lo que Pablo dice en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 al 9. Y presten atención. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes. Es un regalo de Dios y no por obras, para que nadie se jacte.
para que nadie se jacte, hermanos, para que nadie se sienta superior a otros, para que nadie se sienta merecedor, para que tú, hermano o amigo que nos visitas, entiendas que en la presencia de Dios no eres mejor ni peor que este ladrón arrepentido. Y escucha con atención, hermano. Si hay algo que me interesa que te lleves y casi que lo tatúes en ti, es esto. Si donde te congregas no se predica constantemente lo que sucedió en la cruz, si especialmente hoy no se predicara lo que sucedió en la cruz, y si no te lo sigues predicando una y otra vez después de este culto, inevitablemente vas a terminar creyendo que tu salvación depende de tu fe más tus buenas acciones. Y hay algo que el pastor Alistair Begg en su sermón El poder y el mensaje de la cruz advierte sobre esto. Dice: solo la cruz de nuestro Señor Jesucristo tiene la capacidad de lidiar con la desesperación más profunda y la arrogancia más pretenciosa del hombre. En palabras más sencillas es: si crees que tienes todo bajo control, que tus años de experiencia en la vida o que tu vasto y profundo conocimiento de Jesucristo y su palabra te han dado la capacidad de manejar tu pecado y de ser disciplinado, voltea a la cruz, hermano. Recuerda que no hay ninguna clase de obra o de buena acción que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Si por otro lado crees que eres el peor de los pecadores, incorregible, y que no hay manera en que el reino de Dios pueda ser para ti, entonces puedes recordar que tu salvación no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz, y de que creas en Él y que confieses que Él es tu Salvador. Incluso, hermanos, si así como yo alguna vez has perdido toda esperanza y hoy o mañana te das cuenta de que Cristo no es lo que tu corazón está anhelando realmente, ni lo que logra satisfacerte, y sufres por causa de esto porque cómo quisieras que así fuera, tienes solo una opción: recuerda a Cristo. Y vamos a ver cómo hacerlo de forma práctica. Si hoy yo te preguntara, ¿eres salvo?, ¿qué responderías? Y si te preguntara por qué eres salvo, ¿qué dirías? Si tu respuesta comenzó en primera persona, porque yo tengo fe, porque yo creo, porque yo soy o he sido, estás en un error, hermano, porque la única respuesta está en tercera persona. Y esto es: porque Él me salvó, porque Cristo murió por mí, porque siendo inocente, santo y sin pecado, Cristo sufrió y padeció la muerte que yo merecía. Así que recuerda esto, que aún en la desesperación y en el dolor que atravieses al reconocer que en lo más profundo de tu corazón no deseas a Cristo, que rechazas a Cristo y lo menosprecias, recuerda eso tan maravilloso que pasó en la cruz, que Cristo murió por ti y por mí, y por personas que, aunque decimos confiar en Él, a veces con nuestras acciones lo rechazamos, para que mediante su nacimiento, vida, muerte y resurrección disfrutemos de una eternidad a su lado, en su reino, donde todo será restaurado. Y recuerda que tú y yo somos como el ladrón. Recuerda esto y recuerda que Cristo contesta: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el orden de estas palabras lo es todo, hermanos, para entender la promesa de Cristo. Porque la salvación que no puedes ganar, pero que Jesús asegura, es estar con Cristo para siempre. Y amigos y hermanos, hoy vivimos en un mundo que compite y que honestamente gana terreno contra Cristo. El pecado en el que está hundido el mundo nos aturde con ruido que hace frustrante para el cristiano ver lo precioso que es Cristo. Porque el mundo sabe muy bien cómo llegarnos a los cristianos, ¿no es así? Yo trabajo en ventas de tecnología, hermanos, y parte de mi trabajo implica desmenuzar las necesidades de mis clientes al grado de que pues llegue a entender de qué forma puedo comunicarle lo único que me puede llevar a ganar su negocio, ¿no? En esencia es mostrarle a mi cliente un problema que tiene, mostrarle cuál es el costo de no actuar y motivarlos a tomar una decisión. O en resumen, que si no resuelve ese problema, va a tener un problema más grande o que se está perdiendo de algo. Ese es mi trabajo. Y díganme si no se siente así, hermanos. Como que el mundo nos conoce tan bien que siempre tenemos frente a nosotros lo que necesitamos hacer, lo que necesitamos decir, lo que necesitamos tomar. El enemigo o el engañador, como también le conocemos, es ágil para persuadirnos y para confundir nuestro corazón y hacernos pensar que esta riqueza que tenemos en Cristo, que este regalo tan hermoso que recibimos de Él, no es suficiente o que nos lo tenemos que ganar. Es incluso capaz de hacernos sentir pobres cuando queremos ver y sentir el reino de Dios en este mundo, en términos materiales.
y su reino no es suficiente, su reino no me llena. O también puede hacernos sentir ricos porque conocemos acerca de teología reformada o porque cumplimos con disciplinas espirituales. Y ahí que pensamos, me lo estoy ganando, ¿no? Me lo gané por mi esfuerzo, esto es fruto de mi trabajo, Dios está feliz conmigo. El mundo nos dice negocia con Dios. Él puede darte la vida que quieres, Él puede resolver tus problemas y hacerte sentir cómodo. El mundo nos dice, bájate de la cruz de tu sufrimiento y deja de batallarle, ve todo lo que te estás perdiendo. Pero qué precioso es, hermanos, que hoy tú y yo tengamos más tiempo que ese ladrón que estuvo al lado de Jesús en la cruz y que podamos preguntarnos, ¿vivo para salvarme o vivo en respuesta a lo que Cristo ya hizo por mí? Dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Así que al mirar de nuevo a la cruz, al estar con Cristo en oración, hermanos, o al recordar este sermón, acuérdate que Jesús ha dicho y sigue diciendo, te aseguro, no inténtalo, no gánatelo, no demuéstralo. Él permaneció en la cruz hasta entregar su último aliento de vida, porque Él vino por ti, por mí y por todos los que era imposible que estuviéramos con Él una eternidad. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias por dejarnos recordar una vez más cuánto nos amas, cuánto anhelas estar con nosotros. Gracias por dejarnos recordar lo maravillosa que es tu promesa, que a pesar de que constantemente despreciamos o rechazamos lo que nos ofreces en Cristo, nos muestras que somos tuyos y que vienes por nosotros. Gracias porque no escatimaste en amor para rescatarnos, porque en ese amor y anhelo de estar con nosotros para la eternidad, enviaste a tu Hijo a morir por todos los que reconocemos que Jesús es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador y en quien inicia nuestra fe. Ayúdanos, Padre, para que al meditar en tu palabra, al estar contigo en oración, podamos contemplar lo maravilloso de la cruz. Amén. Buen día, hermanos. Vamos ahora a la tercera palabra dicha por Jesús desde la cruz. Es una frase muy corta, pero está cargada de amor y de propósito. Esta palabra nos relata cuando Jesús mira a su madre y mira a Juan y les habla en medio del dolor. Y antes de explicarla, leamos juntos el pasaje que se encuentra en Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan 19, 26 y 27. Si no trae Biblia, los versículos aparecerán en las pantallas. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Cuando leemos esta escena podemos ver que Jesús está hablando directamente con María, su madre, y con Juan, su discípulo. Pero lo que está haciendo va más allá de una sola conversación o de sola una indicación. Aquí Jesús está poniendo en orden algo que ellos humanamente jamás habrían podido acomodar solos. Porque María estaba perdiendo a su hijo en ese momento y Juan estaba perdiendo a su maestro. Y seamos sinceros, nadie logra reordenar su vida de esa manera en medio de un dolor así. En ese instante Jesús está acomodando el amor, las responsabilidades, la forma en que estas dos personas vivirían su relación a partir de ese momento. Y eso nos muestra algo muy profundo. Jesús estaba herido, pero no dejó de cuidar a los suyos. Aquí vemos a Jesús dando forma a una nueva manera de relacionarnos, uniendo vidas y creando vínculos que no nacen de la sangre, sino de la fe. Está estableciendo una familia distinta, una comunidad marcada no por el interés propio, sino por la responsabilidad mutua. A un herido, Jesús está definiendo una nueva identidad compartida, una forma de entender quiénes somos y cómo nos pertenecemos unos a otros. Y antes de seguir, déjame preguntarte algo sencillo.
¿Has vivido momentos en los que sentiste que algo importante en tu vida se te estaba deshaciendo en las manos? Relaciones que no sabías cómo sostener. Responsabilidades que terminaron cansando más de lo que esperabas. O temporadas donde simplemente no sabías por dónde empezar a ordenar lo que estaba sucediendo. Cuando pasamos por momentos así, entendemos lo frágiles que somos para ordenar solos estas partes difíciles de nuestra vida. A veces hacemos que podemos, pero no nos alcanza. O simplemente no sabemos por dónde poder comenzar, y es justo ahí donde este pasaje nos habla, porque lo que Jesús hizo con María y con Juan es una muestra de lo que sigue haciendo hoy en nuestras vidas. Jesús pone en orden lo que nosotros no podemos ordenar solos: nuestro amor, nuestra identidad y nuestras relaciones. Por eso esta reflexión se titula La cruz que reordena, y vamos a reflexionar en estos 2 versículos a través de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, la cruz reordena nuestro amor. Punto 2, la cruz reordena nuestra identidad. Y punto número 3, la cruz reordena nuestra comunidad. Vamos al punto 1, la cruz reordena nuestro amor. Entonces, cuando Jesús mira a María y a Juan, les dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, y le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Y no solo está resolviendo un asunto familiar, Jesús está reordenando el amor, colocando esta relación en un sitio correcto. Esta escena muestra una verdad que atraviesa toda la Escritura. El amor humano por sí solo es fácil de desacomodar. El teólogo Juan Calvino, en su comentario del Evangelio de Juan, enfatiza que lo que Jesús hace aquí no es una ceremonia ni un gesto simbólico. No está tratando de que la escena se vea más conmovedora, ni está actuando movido por emociones del momento. Jesús está amando con hechos. Está tomando responsabilidades delante del Padre, mostrando que el amor verdadero no se queda en sentimientos, sino que busca el bien real del otro, incluso cuando amar duele. Y cuando digo que amar duele, es en el sentido de que el amor verdadero siempre cuesta algo. A veces tiempo, a veces orgullo, a veces comodidad. Y Jesús aquí nos muestra que el amor verdadero está dispuesto a pagar ese precio. Esa es la parte que nos confronta. Muchas veces la manera en la que amamos es centrada en nosotros mismos, ¿no es cierto? Amamos cuando nos conviene, cuando es fácil, cuando vamos a recibir algo a cambio, o cuando la gente hace lo que nosotros queremos. ¿No es cierto? Pero aquí Jesús nos está mostrando otra manera de amar, un amor que piensa, que decide, que asume una responsabilidad. Y el pastor Tim Keller decía que nuestro problema no es que no amemos, sino que amamos en un orden equivocado. Amamos demasiado lo que no importa tanto, y amamos muy poco lo que Dios dice que debería importarnos. Si eres honesto contigo, ¿esto no te ha pasado? A mí sí. Que te aferras donde no debes, que te alejas cuando deberías acercarte, o que buscas amor donde nunca lo vas a encontrar. Y como esto es verdad, Jesús también nos habla a nosotros, como lo hizo con María y con Juan. Así como les dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tu madre, también hoy nos llama a amarnos de manera real y responsable. Es como si Jesús nos dijera: Tere, aquí tienes a Rosa Carmen, aquí tienes a Cindy, aquí tienes a Rodrigo, aquí tienes a Carlos. En otras palabras, nos dice: cuídense, acompáñense, sosténganse, manténganse como familia. ¿Se dan cuenta? El amor cristiano no es un sentimiento bonito, es una responsabilidad dentro del pueblo de Dios. Y los que no son creyentes también, Dios les habla en este pasaje. Sin Cristo amamos a nuestra manera, pero a nuestra manera casi siempre nos va a dejar vacíos. Jesús no solo quiere perdonarnos, quiere enderezar la forma en la que amamos, porque el amor desordenado destruye,
pero el amor que Él da lo llena todo. Y en esta palabra desde la cruz vemos a Jesús reordenando el amor de María y Juan, así como también el nuestro. Él coloca nuestras relaciones, así como Jesús reordena nuestro amor, reordena quiénes somos, nuestra identidad más profunda. Y eso lo vamos a ver en el segundo punto. La cruz reordena nuestra identidad. Entonces, ya sabemos, Jesús le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan: ahí tienes a tu madre. Y no solo está creando una nueva relación, también está otorgando una nueva identidad. María deja de verse solo como la madre del que está muriendo, y Juan deja de verse únicamente como el discípulo que está perdiendo a su maestro. Jesús define quiénes son ahora a la luz de la cruz, y eso debe ser profundamente significativo para nosotros, porque muchas veces creemos que somos lo que perdimos, lo que sentimos, lo que nos salió mal o lo que otros piensan de nosotros. Y quizá te preguntes, ¿qué es realmente la identidad? De manera sencilla, tu identidad es la historia que tu corazón usa para responder a la siguiente pregunta: ¿quién soy de verdad? Y todos, sin darnos cuenta, construimos esta respuesta en lugares equivocados. Pensamos que soy lo que me salió mal, soy lo que otros opinan de mí, soy lo que perdí, soy lo que debo sentir hoy, soy lo que hago bien, soy lo que tengo, soy lo que las personas que amo dicen de mí. ¿Cómo puedes saber si es esto lo que tu corazón cree sobre ti? ¿Lo sabes cuando fallas y te sientes menos? ¿Cuando te rechazan y crees que eres indigno? ¿Cuando pierdes algo y te quedas sin rumbo? ¿Cuando ya no puedes hacer lo que hacías y te pregunta: ¿quién eres ahora? Y es justo ahí cuando descubrimos que estábamos construyendo nuestra identidad sobre algo que no puede sostenernos. Y aquí viene la buena noticia del Evangelio. Y quiero que lo veamos en la misma escena que leímos. Jesús está diciendo estas palabras mientras cuelga de una cruz. No estaba dando un consejo bonito. Él estaba entregando su vida. Ahí en ese madero, Él está cargando el pecado que nos rompió, la vergüenza que nos persigue y el vacío que nunca vamos a poder llenar solos. Él está siendo herido para restaurarnos, está muriendo para darnos vida, está siendo rechazado para adoptarnos. Lo que María y Juan no podían ver en ese momento todavía, pero ahora nosotros sí, es que esa muerte no era un accidente, sino el acto central del amor de Dios. Por eso el Evangelio dice que no eres lo que hiciste, no eres lo que te hicieron, no eres lo que perdiste. Eres alguien porque Cristo murió. Eres alguien a quien Él llama. Eres alguien a quien Él decidió recibir. La identidad del cristiano no es el reflejo de nuestro desempeño, no es el reflejo de nuestro esfuerzo ni de nuestra historia rota. Es el reflejo de su gracia, es el reflejo de su sacrificio, es el reflejo de su obra completa hecha a nuestro favor. Eso es lo que Jesús está mostrando aquí cuando une a María y a Juan. Él, por su sacrificio, les daría un nuevo lugar, un nuevo nombre, una nueva pertenencia, no por mérito, sino por amor. Y lo mismo sigue haciendo hoy con nosotros. Así como Jesús reordena nuestra identidad, también reordena nuestra comunidad. Y eso lo vemos en este último punto. La cruz reordena nuestra comunidad. Cuando Jesús entonces une a María y a Juan, no solo está reordenando su amor y su identidad, está formando una nueva comunidad. Ellos no habían crecido juntos, no compartían lazos de sangre, pero Jesús los une, los entrega el uno al otro y los hace familia. La cruz no solo restaura a personas por separado, crea un pueblo nuevo. Piénsalo. Jesús estaba herido, estaba sangrando, estaba agonizando, y aún así se tomó el tiempo para formar una nueva familia. ¿Nos conmueve eso lo suficiente como para tomarnos en serio nuestras relaciones en la iglesia?
Y esto es muy importante, porque nuestra cultura nos ha entregado y nos ha entrenado para vivir aislados. Nos dice, tú puedes solo, no dependas de nadie, cura tus heridas, perdónate primero para que puedas perdonar, empodérate. Pero Jesús muestra otra realidad. La fe cristiana nunca se vive en soledad. Desde la cruz Él está diciendo, se necesitan, no caminen solos. Por eso Juan escribe en el versículo 27, y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. No fue un gesto sentimental, fue un compromiso real, no fue solo un estoy contigo, fue un camino junto a ti. Eso es comunidad. Pero aquí necesitamos ser honestos. No sabemos vivir así, ni queremos vivir así. Nos cuesta abrir el corazón, nos cuesta depender, nos cuesta dejar que otros vean nuestras heridas o que otros nos hagan ver nuestros errores a la cruz, a la luz de la cruz, a la luz de la palabra. A veces llegamos a la iglesia con una sonrisa, pero dentro llevamos un peso que preferimos ocultar. Y no lo expresamos porque tememos a no ser comprendidos o a sentirnos expuestos. Sin embargo, la cruz nos recuerda que Jesús nos salvó para hacernos parte de un cuerpo, no para dejarnos aislados en una vida personal. La salvación es profundamente personal, sí, pero nunca es individualista. La gracia que nos une en Cristo también nos une entre nosotros. El pastor Tim Keller lo expresó así: el evangelio es esto, somos más pecadores de lo que jamás creímos, pero al mismo tiempo más amados en Cristo de lo que jamás imaginamos. Eso transforma la manera en que vivimos juntos. Porque ya no tenemos que fingir, ya no tenemos que esconder nuestras luchas, ya no tenemos que esconder nuestras heridas, no tenemos que aparentar fortaleza que no tenemos. En la iglesia no debemos caminar por nuestra cuenta, debemos caminar como familia. Podemos acercarnos con humildad porque todos fallamos. Podemos acercarnos con gracia porque todos hemos sido perdonados. Tal vez tú has guardado cosas en tu corazón porque no confías en nadie. Tal vez quisieras un nuevo comienzo, pero no sabes a quién decírselo. Tal vez te acostumbraste a venir, a sentarte, a cantar, a escuchar la palabra y volver a tu casa como si no hubiera aquí una comunidad que te sostiene. Pero Jesús desde la cruz está creando precisamente eso. Un lugar donde puedes ser conocido sin ser rechazado. Un lugar donde puedes ser amado sin ser idealizado. Un lugar espiritual donde eres recibido, donde eres acompañado, donde eres restaurado. Una familia donde la vulnerabilidad no es una amenaza, sino un camino hacia la madurez. La pregunta no es solo, ¿voy a la iglesia? Sino, ¿estoy caminando con mi iglesia? ¿Estoy siendo hermano? ¿Estoy dejando que otros lo sean para mí? Jesús murió para reconciliarlos con Dios y también para reconciliarlos entre nosotros. La cruz no nos permite ser espectadores aislados, nos llama a compartir la vida, a llevar las cargas de otros, a llorar juntos, a celebrar juntos, a corregirnos y a perseverar juntos. Eso es lo que significa que la comunidad nace a los pies de la cruz. Una familia formada por gracia, sostenida por gracia y llamada a vivir la gracia juntos. Hermanos, al mirar esta palabra, esta tercera palabra dicha por Jesús desde la cruz, podemos ver tres realidades que Jesús sigue haciendo hoy en nuestras vidas. Y no porque tengamos fuerzas para cambiar, sino porque Cristo, herido en una cruz, estaba comenzando la obra que hoy nos sostiene. Ordena nuestro amor, sana nuestra identidad y nos une como familia en Él. Mientras terminamos este sermón, quiero dejarte una sola pregunta para que la reflexionemos delante del Señor. ¿Puedes reconocer hoy que necesitas a Cristo mucho más de lo que admites para amar, para saber quién eres y para no caminar solo? Vamos a orar.
Señor Jesús, al mirar tu cruz reconocemos cuánto necesitamos de ti. Tú ves lo que no podemos ordenar, sanas lo que no sabemos nombrar y sostienes lo que nuestras fuerzas no alcanzan. Y mientras seguimos contemplando tus palabras desde la cruz, ancla nuestro corazón en tu sacrificio, que allí encontremos la verdad que nos define, la gracia que nos sostiene y la esperanza que ningún dolor puede apagar. En tu nombre hoy oramos, Jesús. Amén. Continuamos con la cuarta palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 46. Mateo 27, 45 al 46 dice: Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los evangelios narran, hermanos, que Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana. Y nuestro pasaje de ahorita de la cuarta palabra nos sitúa a las 12 del mediodía. Eso significa que Jesús había estado colgado de la cruz casi 3 horas, soportando dolor, humillación, burlas, viendo al pueblo que había venido a rescatar, burlarse de él, despreciarlo, viendo a sus discípulos, a sus amigos sufriendo. La Biblia nos dice también que después de estas 3 horas, alrededor de las 12, la tierra quedó sumida en una oscuridad por otras 3 horas más. Una oscuridad temible, una oscuridad sobrenatural, en plena luz de mediodía. Jesús afirmó: yo soy la luz del mundo. Y esa luz que vino a este mundo se estaba desvaneciendo, hermanos. A las 3 de la tarde, después de haber estado 6 horas colgado en la cruz, Jesús suelta este terrible grito: Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, es un grito real, es un grito de dolor y es un grito de amor. Un grito real. Esta cuarta palabra de Jesús en la cruz es diferente a todas las demás palabras. Lo primero que notamos al leerla es que está escrita en otro idioma: Elí, Elí, lema sabactani. Hay 2 registros de este grito en los 4 evangelios. El primero está aquí en Mateo y también el evangelista Marcos lo registra como Eloi, Eloi, lema sabactani. Tanto Elí como Eloi se traducen como Dios mío. La única diferencia es que uno está en hebreo y el otro está en arameo. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, los 2 evangelistas escriben esta palabra en un idioma diferente. ¿Por qué? Los 4 evangelios, hermanos, se escribieron originalmente en griego. Recuerden lo que significa la palabra evangelio. ¿Qué significa? Buenas noticias. Esta es la razón por la cual los evangelistas, los autores escriben estos evangelios, para dar a conocer la buena noticia de que Jesús era el Salvador del mundo. Jesús y sus discípulos hablaban en arameo y el Antiguo Testamento había sido escrito en hebreo. Sin embargo, los evangelios y el Nuevo Testamento se escribieron en griego, que era el idioma más hablado en esa época del Imperio Romano, ya que los autores sabían que las buenas noticias de que Jesús había venido a salvar el mundo no eran solamente para el pueblo de Israel. Querían darlas a conocer a todas las personas que pudieron. Hoy, hermanos, tenemos nuestras Biblias en español e incluso tenemos muchas versiones de las cuales podemos escoger. Pero no importa el idioma que tú leas tu Biblia, español, inglés, versión NBI, NTV, la Reina Valera, siempre vas a encontrar este versículo, esta palabra, escrita en el idioma en el que fue dicho, que es en arameo. Y si vamos al resto de los evangelios, esto no es algo tan común. Esto solamente pasa otras 3 veces. A través de todas las palabras que dijo Jesús, solamente otras 3 veces podemos encontrar que están escritas en arameo. La primera, en Marcos 5, nos relata la historia de Jairo, que era un jefe de la sinagoga, quien se acercó a Jesús para suplicarle que sanara a su hija porque estaba muy enferma. Jesús accede y en el camino hacia la casa de Jairo llegan unas personas a decirle a Jairo y a Jesús que su hija ya había muerto. Sin embargo, Jesús continúa, llega a la casa de Jairo, entra al cuarto de su hija, la toma de la mano y le dice esta frase: Talita cum,
que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó, como si hubiera estado dormida. Un par de capítulos más adelante, Marcos 7 cuenta la historia de un sordomudo que también pedía ser sanado por Jesús. La Biblia nos narra que Jesús puso sus dedos en los oídos y la lengua del enfermo y dijo efatá, que significa ábrete. Con esto se abrieron los oídos del hombre, se le destrabó su lengua y comenzó a hablar normalmente. La tercera vez que queda registrada una palabra de Jesús en arameo es justo en el huerto del Getsemaní, antes de ser crucificado, después de celebrar o de tener más bien la última cena con sus discípulos. La Biblia nos narra que Jesús estaba muy angustiado. Nos dice los evangelios que Jesús dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. En medio de toda esta angustia y sabiendo lo que iba a tener que sufrir nuestro Señor, Jesús ora a Dios y le dice: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Abba, papi. Todas estas palabras en arameo están en un contexto donde Jesús está en una situación increíble o sufriendo o sintiendo sentimientos muy profundos. Y déjenme preguntarles algo, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que dijeron hace un par de semanas? ¿O qué les dijeron sus amigos, sus hermanos hace una semana, palabra por palabra? Esposos, volteen a ver a sus esposas. ¿Cuántas veces no les tienen que preguntar cuáles son los planes de la otra semana? Porque no nos acordamos qué es lo que nos dicen. Los que tienen hijos y los que han hablado con mi hija Eli, saben que cuando empiezan a hablar son periquitos y no dejan de hablar todo el día. Y tal vez no me acuerdo de la mitad de lo que me dijo Eli ayer, sin embargo me acuerdo de su primera palabra. Ya tiene más de 2 años. Me acuerdo de la primera vez que mi esposa me dijo que me amaba. Me acuerdo de la primera vez que mi papá me pidió perdón. Momentos increíbles, sentimientos muy profundos. Todas las personas que estaban ahí en la cruz, que escucharon ese grito, lo tuvieron grabado en su memoria. Los teólogos dicen que Mateo escribió su evangelio hasta 50 años después de la muerte de Jesús. Sin embargo, se acordaba de este grito palabra por palabra. Este fue un grito desgarrador, hermanos. Nadie podía olvidar este grito. Y fue un grito que estaba lleno de dolor. Leímos al inicio del servicio el Salmo 22, que comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús mismo hace referencia a este salmo al gritar: Elí, Elí, lema sabactani. Y quisiera recordarles algunos versículos de este salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. La lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Este Salmo 22, como la mayoría, fue escrito por David, y muchos de los salmos que escribió David los escribía para reflejar algo que estaba pasando en su vida, ya sea que estuviera celebrando una victoria y escribía un salmo de alabanza y de adoración, o ya sea que estaba angustiado y temía por su vida y escribía una oración al Señor, una súplica. David sí sufrió muchas cosas durante su vida, principalmente cuando fue perseguido por el rey Saúl, y todavía tenía que esconderse, tenía que vivir en cuevas por varios años. Y también cuando su hijo se autoproclamó rey y quería matarlo. David escribe oraciones a Dios para que lo librara de estas situaciones. Sin embargo, esto que acabamos de leer, que escribe David en el Salmo 22, nunca le pasó a él. Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Haciendo referencia a este salmo, hermanos, para que podamos entender un poco de lo que estaba sufriendo en sus últimos momentos. Y como nos dice el Salmo,
Le habían perforado las manos y los pies. Llevaba puesta una corona de espinas. Lo habían derramado como agua. Su boca estaba tan seca que se le pegaba al paladar. Había soportado burlas e insultos por 6 horas. Sin embargo, el sufrimiento de Jesús es mucho más que sufrimiento físico. El Evangelio de Juan nos dice que el Hijo unigénito es Dios y vive en unión íntima con el Padre. Y Jesús mismo dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Nosotros, hermanos, aquí en el Redentor creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, existiendo desde la eternidad, eternamente relacionándose entre ellos, eternamente compartiendo amor, gloria y comunión. Sin embargo, en la cruz, esta relación eterna, esta relación perfecta se rompe. Cristo estaba cargando con tu pecado y con mi pecado. Cristo estaba cargando con el pecado de todo el mundo. Y Dios no puede convivir con el pecado. Dios es un Dios santo y celoso, y Él no tolera el pecado. El mayor sufrimiento de Jesús en la cruz no fueron los clavos, no fueron sus heridas. Fue que Dios lo abandonó y ocultó de Él su rostro. Esto es algo tan difícil de entender. Martín Lutero, el reformador, en su reflexión de la pasión de Cristo, lo resume en una frase muy sencilla. Dice, Dios abandonado por Dios, ¿quién puede comprenderlo? Dios abandonado por Dios, ¿quién puede comprenderlo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A través de estas palabras experimentamos cierta amargura, pero solo podemos tener una idea muy vaga de los sufrimientos de Cristo. Sin embargo, a través de estas palabras podemos entender de manera más profunda qué tan horrible es nuestra maldad y lo mucho que Dios aborrece al pecado. Pero también nos ayuda a comprender de manera más profunda qué tan grande es el amor de Cristo por nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También es un grito de amor, hermanos. Segunda de Corintios nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En la cruz, Jesús se encontraba en el lugar del pecador, donde nosotros deberíamos haber estado, abandonados por Dios, humillados, llenos de vergüenza y de dolor. Cristo sufrió la muerte que nosotros deberíamos haber sufrido. Y no solo eso, Cristo vivió una vida perfecta. Cristo merecía ser exaltado, no abandonado, humillado. Sin embargo, Filipenses 2 nos dice que Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué hizo esto Jesús? Si seguimos leyendo Filipenses, ahí está la respuesta. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo esto que Jesús hizo, lo hizo para gloria de Dios Padre. Y el pastor Tim Keller dice que esta es una respuesta correcta, pero es inadecuada. Para gloria de Dios Padre, es la respuesta correcta de por qué Jesús vino a morir en la cruz, pero es una respuesta inadecuada. ¿Por qué? Porque Jesús ya glorificaba al Padre antes de venir. Jesús no necesitaba bajar a la tierra, no necesitaba hacerse un humano, un bebé frágil. No necesitaba vivir una vida perfecta, hermanos. No necesitaba cargar con nuestro pecado. No necesitaba humillarse a sí mismo. No necesitaba ser abandonado por Dios. Entonces, ¿por qué vino Jesús? ¿Qué ganó Jesús al venir a la tierra? Nos ganó a nosotros, hermanos. Esa es la respuesta adecuada. Jesús vino y se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Y Jesús fue abandonado en la cruz para que tú nunca seas abandonado. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra de Jesús en la cruz, y aunque no alcanzamos a comprender lo mucho que costó y el dolor tan grande que sufrió Jesús ahí, permítenos comprender, Señor,
el amor que nos tienes, que llevó a Jesús a hacer todo esto y a estar agradecidos, que este amor sea una realidad en nuestras vidas y hoy podamos reflexionar más en él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con las 7 palabras. Esta es la 5ª palabra, la cual se encuentra en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículos 28 y 29, que dice así: Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, empaparon en ella una esponja y sujetándole una rama de hisopo, se la acercaron a la boca. Esta es palabra de Dios. Quizás muchos de ustedes ya conocen este pasaje y quizás ya conocen hasta su significado, pero cuando lo leemos por primera vez surgen algunas dudas que serían muy lógicas, ¿no? Como, ¿por qué Juan registra que Jesús tuvo sed? ¿O por qué Juan dice que esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura? Entonces, para responder estas preguntas vamos a meditar con la ayuda del siguiente bosquejo. El título del sermón es La sed del Redentor y vamos a pensar en estas 3 ideas: sed real, sed de cumplir la Escritura y sed que salva. Sed real. A lo largo del Evangelio de Juan vemos varias escenas y frases que nos hacen entender claramente que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Sin embargo, en el misterio de la encarnación comprendemos que Cristo asumió plenamente la condición humana y padeció de manera real en la cruz. Si seguimos el relato de la pasión, notamos que desde la última cena el Señor no bebió absolutamente nada. Es decir, que vivió la angustia del Getsemaní, el arresto injusto, el falso juicio, los azotes, las burlas, cargar su cruz sin beber una sola gota y derramando mucha sangre. La deshidratación en este contexto no solo es comprensible, sino inevitable. Y para que podamos entender de mejor manera lo que estaba experimentando Cristo en la cruz, podemos ir al Salmo al que hace referencia esta porción, que es el Salmo 69. Mira lo que dicen los versículos 3 y 4. Cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Y al dolor y desesperación de esto se suma el hecho de sufrir siendo completamente inocente. Continúa el Salmo diciendo: más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que se han propuesto destruirme. ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Y me parece muy relevante esta pregunta: ¿cómo voy a devolver lo que no he robado? Porque muestra el dolor de estar cargando una culpa que no le pertenece. Y no importa qué tan escéptico seas del cristianismo, sabrás que esta muerte agónica y tortura cruel que representa la cruz no es justa para un hombre que predicó durante toda su vida. No asesinó a nadie, no robó a nadie y está entre criminales. Esto es verdaderamente injusto. Por ejemplo, ¿quién de ustedes daría sus posesiones a un pobre? Y no me refiero solamente a ayudarle un poco o darle un poco de tu dinero, sino intercambiar absolutamente todo lo que tú tienes por lo que tiene él, que sería nada. Ahora piensa que ese pobre no es una persona humilde que se ha dedicado a trabajar durante toda su vida, sino que es un irresponsable que ha malgastado todo lo que ha tenido siempre. ¿No sería injusto que tú pagaras por las decisiones que él tomó? ¿Que soportaras el castigo que él merecía y que además él ahora disfrute lo que tú has conseguido? ¿No les suena ilógico? Pues justamente es lo que decidió hacer Jesús por nosotros. Nosotros somos esos pobres que hemos malgastado nuestra vida de una manera irresponsable y Jesús tuvo que venir a experimentar sed para remediarlo. Recordemos lo que se nos dice en Filipenses capítulo 2, y ahorita lo leíamos, que Cristo, siendo por naturaleza Dios, hizo semejante a los hombres y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús ha venido a hacerse cargo de nuestras consecuencias. La primera cosa que nos enseña el texto es que el siervo sufriente era totalmente hombre y soportó en su carne el castigo por el pecado que no cometió. El punto número 2 es sed de cumplir la Escritura. Ahora, ¿por qué era necesario que Cristo padeciera? Pues para cumplir las Escrituras. Así se lo dice el Señor a sus discípulos durante su ministerio, se los repite una vez que resucita cuando les abre el entendimiento e incluso se menciona constantemente en la predicación de Pablo. Estaba en las Escrituras. Es claro que a pesar de ser un hombre, no era un hombre cualquiera. Él sabía cuándo era el momento en el que regresaría al Padre. Vean cómo dice el versículo 28 de Juan 19. Dice, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Pensando en la agonía y tristeza que vivían los apóstoles
durante la cruz, es decir, mientras su maestro con el que habían compartido el ministerio estaba siendo asesinado públicamente, estas palabras debieron ser un gran ánimo para Juan. Ve que Jesús, estando moribundo, lanza estas palabras en las que el evangelista puede ver que aún en las tinieblas nuestro Salvador no está siendo derrotado, sino que tiene el control y sumo cuidado de cumplir con cada detalle de la Escritura. Los soldados y líderes religiosos cumplen sin saberlo un salmo escrito siglos antes, que como ya les había dicho es el Salmo 69. Vean lo que dice el versículo 20 y 21 del Salmo. Los insultos me han destrozado el corazón, para mí ya no hay remedio. Esperé compasión y no la hubo, busqué consuelo y no lo hallé. En mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Que Cristo esté cumpliendo las Escrituras, hermanos, debe traernos esperanza a nosotros también, porque aún en momentos oscuros y desgarradores, Cristo sigue teniendo el control. Él ya sabía del sufrimiento, de la falta de compasión y aún de las burlas de darle vinagre amargo en lugar de agua para calmar su sed. La historia está en sus manos. Sin embargo, la Escritura también nos muestra que aunque no tengan ningún pecado que atribuirle, lo odian. Y lo odian porque su santidad y luz gloriosa, que ni aun la cruz puede ocultar, ponen en evidencia que nuestras obras son malas. Es por eso que esta misma escena que trae esperanza también trae frustración. Nadie podía poner a Cristo en la cruz y nadie podía bajarlo tampoco. Él pone su vida y tiene el poder de volverla a tomar. Y esto nos recuerda que todos nuestros esfuerzos para salvarnos son inútiles y son vanos. Porque fíjense, si es verdad que Cristo tenía que padecer siendo hombre, si estaba escrito que nadie podía ponerlo en esa cruz sino su propia voluntad, significa que este hombre no es un hombre ordinario, sino que es Dios hecho carne. Y eso nos quita toda esperanza de poder salvarnos por nuestros propios méritos, ya que fue necesario que Dios mismo tomara el castigo que nosotros merecíamos para salvarnos, porque solamente Dios podía soportar la ira de Dios y salir victorioso. Entonces, no importa qué tan espiritual seas, qué tanto confíes en tu acuerdo personal con Dios, qué tan buena persona seas, qué tanto hayas ayudado a las personas necesitadas, qué tanto te abstengas de comer carne los viernes de Cuaresma, qué tanto camines a la basílica o incluso qué tanto respetes las enseñanzas de Jesús. La Biblia nos muestra que solamente poner nuestra confianza en la vida, muerte y resurrección de Cristo es la única forma de encontrar salvación. Tú no eliges cómo salvarte y eso lo odiamos porque es humillante. El Salmo contiene un clamor de justicia en el que se le pide a Dios: descarga tu furia sobre ellos, que tu ardiente ira los alcance. Y sabemos que quienes están haciendo padecer al Redentor mientras está en la cruz merecen la ira de Dios porque están matando a su Hijo. Y quizás también pensemos que nosotros no la merecemos porque no nos hemos metido directamente con Cristo. Pero la Biblia nos dice que merecemos la ira de Dios por quebrantar la ley al no poder amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Quién de ustedes ama a Dios por sobre todas las cosas? Quizás algún valiente diga que él sí. Pero también la ley nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Realmente amas a los demás como a ti mismo? Piensa cómo reaccionaste la última vez que alguien te ofendió. Le dijiste: no pasa nada, gracias por mostrarme el fruto de perdón que ha puesto Dios en mí. O si eres como yo, quizás lo viste feo esperando que recibiera algún castigo divino. Que se le caiga su celular, por ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo no podemos cumplir con la ley de Dios? Y solo por ese hecho somos merecedores de la ira de Dios, de su castigo. Es aquí que podemos entender la gracia. El Salmo 69 nos recuerda que Dios tiene el derecho de descargar su furia sobre nosotros y que su ardiente ira nos alcance. Pero en esto conocemos el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo para descargar en Él la ira que tú y yo merecíamos. Y esto es lo precioso del Evangelio. Si Dios ha descargado todo el peso de su ira en su Hijo, eso significa que ya no le queda ira para nosotros, solamente le queda gracia. Esta es la sed que tuvo Cristo por cumplir la Escritura, ofrecernos gracia a ti y a mí, lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto, sed que salva. Finalmente, Juan 19, versículo 28 también dice: Jesús sabía que ya todo había terminado. Y para llegar al final tenemos que regresar al principio. Dios creó a Adán y Eva en un jardín perfecto, con abundante agua, con todo lo que necesitaban y sobre todo con su presencia.
Ahí no había muerte, no había dolor y no había sed. Pero al desobedecer a Dios, fueron expulsados y desde entonces el ser humano vive experimentando los efectos de esa ruptura. Tenemos hambre, angustias, dolor, tenemos sed. Y vivimos intentando saciar esa sed en cosas creadas como dinero, éxito, placer, parejas, familia, incluso religión. Todo aquello que sabemos que puede aliviar nuestra sed por un momento. Pero seas cristiano o no, si has logrado algo, te habrás dado cuenta de que nunca es suficiente. Por ejemplo, ¿sabías que incluso hay teorías económicas que dicen que cuando una persona recibe un aumento de sueldo, la felicidad que experimenta siempre es pasajera? Con el paso del tiempo, el ingreso adicional deja de ser algo extraordinario y su nivel de satisfacción vuelve al inicio, pero no solo eso, sino que una vez que te acostumbras a ese nivel, regresar ya no es tan sencillo. ¿Les ha pasado? Si no les ha pasado, les va a pasar. Esta es una pequeña demostración de lo insatisfechos que estamos, de lo sedientos que están nuestros corazones por algo que nos pueda traer consuelo por al menos un momento. Pero cuando lo probamos nos damos cuenta de que no era tan satisfactorio como pensamos que lo sería. Y no solo me refiero al dinero, sino a cualquier cosa en este mundo, buena o mala, a la que vayamos pensando que puede satisfacernos eternamente. Quiero que me acompañes a Isaías 55, este capítulo que le gusta tanto al pastor Víctor y que debería de gustarnos a nosotros también porque es preciosa la invitación que se nos hace. Vean lo que dice del versículo 1 al 3. Vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien. Comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Estos versículos describen lo que significa la obra de Jesús por nosotros, la obra que nos puede saciar sin pagar absolutamente nada. Si aún piensas que puedes saciar por ti mismo la sed de tu alma, si sigues creyendo que cuando finalmente alcances eso que deseas, tu vida cambiará por completo, entonces el mensaje de la cruz no es para ti. Sigue buscando. Pero si esta mañana te has dado cuenta de lo insaciable que es tu corazón, si reconoces que esa sequedad te empuja a impresionar a los demás, a no poder descansar nunca, a ocultar tus debilidades para ser aceptado, e incluso hacer cosas que ponen en duda tus propios valores y creencias sin lograr saciarte, entonces la obra de Jesús es una buena noticia para ti. Este sufrimiento que hoy recordamos no es hipotético ni accidental, fue real y marca el clímax de la redención planeada desde la eternidad. Creer en aquel que Dios ha enviado implica reconocer que allí en la cruz Él estaba pagando específicamente por tus pecados, estaba tomando específicamente tu sequedad para darte un deleite y un disfrute que nada en este mundo te va a poder dar y que nada podrá quitarte. En la cruz, Cristo ha querido beber las aguas amargas del pecado y las ha transformado en las aguas dulces de la gracia. Ha cambiado el inmenso no de Dios a los hombres en un sí todavía más inmenso. Jesús dijo, tengo sed, no solo para mostrar su debilidad humana, sino para revelar la profundidad y el compromiso de su entrega. Aquel que es la fuente de vida entró a la sed de la cruz para que los sedientos vengan a Él y vivan. ¿Estás cansado de que todas las fuentes de agua de este mundo no te hayan saciado todavía? Recuerda esta invitación que se nos hace. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Corramos a Cristo, la única fuente de agua viva que puede saciar nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, tú le dijiste a tus discípulos que un día como hoy llegaría y que después de un tiempo te volverían a ver y que la alegría que sentirían no la podría quitar absolutamente nada, Señor. Y aquel día en el que el Espíritu Santo te resucitó de entre los muertos es el día que enmarca el hecho de que nosotros también te veremos. Te pido que reveles que tenemos esta necesidad de buscarte constante y que reveles que eres la única fuente de agua viva que puede saciarnos para siempre. Amén. Pues el día de hoy hemos estado yendo a través de las 7 últimas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo desde la cruz. Y hermanos, estas 7 palabras son un momento que recordamos muy solemnemente porque es la única vez en la historia de la humanidad que alguien justo, que verdaderamente nunca cometió pecado alguno, murió.
Pero también es un momento de alegría para nosotros los cristianos porque estamos recordando lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. El día de hoy me toca compartir con ustedes la sexta palabra que nuestro Señor Jesús dijo desde la cruz. Y para esto necesitamos ir al Evangelio de Juan, al capítulo 19, versículo 30. Que dice así: Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Hermanos, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el corazón del Evangelio, el hecho que le da sentido a nuestra fe, un grito de victoria que hace nuestro Señor Jesús desde la cruz. Este sermón lo he titulado La obra terminada, y quiero que meditemos en esta sexta palabra con la ayuda de 3 puntos. Punto número 1, bebió la copa. Punto número 2, cumplió la obra. Y punto número 3, entregó la vida. Vayamos a nuestro primer punto, que es bebió la copa. Es importante que recordemos que la crucifixión era una de las ejecuciones más crueles del Imperio Romano. Era una muerte lenta, humillante. Estaba diseñada para aterrorizar a la población. Era un ejemplo de lo que le pasaba a los rebeldes, a los esclavos malvados, a los criminales peligrosos. Una crucifixión duraba alrededor de 1 a 3 días. Y quiero que pensemos, ¿ustedes se imaginan, hermanos, estando allí? ¿Se imaginan estando en el momento de la crucifixión? No lo creo. Creo que ninguno de nosotros realmente dimensiona este hecho, esta tortura que se experimentaba. Cada respiro era más complicado, cada respiro lastimaba más las manos y los pies, que estaban clavados a una cruz. Cada vez que el crucificado se levantaba para tomar aire, se agotaba más. Y la muerte no llegaba por estar crucificado, sino llegaba por asfixia, muy lentamente. Es muy importante que recordemos las palabras de nuestro Dios en la cruz, porque cada palabra que Jesús dijo desde la cruz conllevó un tremendo esfuerzo físico por parte de nuestro Señor Jesús. Entonces cada palabra es de suma importancia. Nadie hablaría por hablar desde la cruz, especialmente si ya está cerca de su último aliento. ¿Has intentado hablar después de correr o de subir las escaleras de aquí de la iglesia? Casi no te sale la voz, ¿no? ¿Por qué? Porque estás muy agotado. Imagínense a alguien crucificado. Leemos en el versículo 30 que nuestro Señor Jesús tomó vino amargo o vinagre. Y dependiendo de la versión de la Biblia que tengan, dice esto, ¿no? Vino amargo o vinagre. Y regresando un poco a la palabra que nos acaba de compartir nuestro hermano Chava, que es tengo sed. Hermanos, en este versículo vemos lo que le dieron a beber a nuestro Señor Jesús por haber dicho tengo sed. Y cuando hablamos de que Jesús tomó la copa, no nos referimos a la bebida que se nos describe en el texto, ¿no? Una bebida amarga, una bebida inapropiada para alguien que está en un sufrimiento tan tremendo. No, hermanos, cuando decimos que Jesús tomó la copa, nos referimos a su sufrimiento en la cruz. Esta copa es la copa de la ira de Dios, y quien bebe de ella sufre las consecuencias de la ira del Creador del universo. Hemos escuchado en estos sermones, ¿no?, sobre esta copa de la ira de Dios. Hermanos, quiero que entendamos que la copa de la ira de nuestro Dios no es solo sufrimiento físico, sino es la separación absoluta de la presencia de Dios. ¿Se han puesto tristes alguna vez por estar lejos de alguien? ¿Qué tan peor es estar lejos de alguien a quien amas y aparte sentirte mal física o emocionalmente? No muchos de nosotros lloramos por nuestras mamás cuando estamos sintiéndonos mal y solamente su presencia nos calma un poco. O los que se han enamorado, ¿cómo se sienten esos fines de semana cuando no puedes pasar tiempo con tu novio o con tu novia? ¿No están ya desesperados por verlos? O los que ahora tienen hijos, ¿se han puesto a pensar cuando esos niños y niñas se vayan de casa? Tal vez a algunos ya les urge que llegue esa despedida, ¿no? Pero si somos honestos, despedirnos de alguien a quien amamos es desgarrador. Un momento se puede sentir como una semana, un día como un año, ¿no? Es por eso que, hermanos, tenemos que entender que nadie pudo haber sufrido más que Jesús en la cruz. Porque Jesús era un hombre sufriendo una tortura física espantosa, cruel, vergonzosa.
Pero aún más, es importante que recordemos que Jesús es Dios. Hermanos, Jesús, quien estaba en perfecta comunión con el Padre y lo habría estado por la eternidad, estaba siendo separado, ignorado y castigado por el Padre. Sin embargo, Él no merecía esto. Hermanos, Jesús no había cometido los pecados que tú y yo cometemos a diario. Él no cayó en tentación como nosotros sí caemos. Él amó a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Cosas que nosotros nunca hemos hecho. Ni siquiera en nuestro mejor momento hemos logrado amar a Dios ni a nuestro prójimo. Entonces, hermanos, Jesús tomó la copa de la ira de Dios, que tenía mi nombre, tu nombre y el nombre de todos los que han pecado contra Dios. Es importante que pensemos profundamente esto. Jesús no merecía el sufrimiento que padeció. Tú y yo sí. Hermanos, quiero que piensen en cada vez que han pecado en contra de su prójimo, con el pensamiento o acción. Piensa en cada vez que has pecado contra tu propio cuerpo, abusando de la comida o de la bebida. Cada vez que hemos pecado contra los demás y contra nosotros mismos, hemos pecado principalmente contra Dios. Hemos despreciado su creación, a sus criaturas, y hemos hecho lo que todos sabemos en nuestros corazones que está mal. Recuerden que la copa de la ira de Dios era para ti, era para mí, y estas copas tenían grabados nuestros nombres porque son nuestros pecados los que nos separan de Dios. Tomar el vinagre no fue el trago amargo de ese día, sino experimentar la separación de Jesús de su Padre. Entonces, ¿por qué se nos dice que Jesús tomó este vinagre? No fue tan solo porque dijo, tengo sed, sino que también este vinagre, este vino amargo, es utilizado por nuestro Señor Jesús para limpiar su garganta y que se escuche claramente lo que dijo a continuación, que nos lleva a nuestro segundo punto, que es cumplió la obra. Leamos nuevamente lo que dice Juan 19:30. Dice, al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Después de probar el vinagre, Jesús dijo una palabra, tetelestai, que significa consumado es. Cumplido está, misión completada. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Para entender el uso histórico de la palabra tetelestai, me gustaría que entendiéramos cómo, cuándo y para qué se utilizaba esta palabra. Un uso que tenía esta palabra era en los negocios. Cuando una deuda era cancelada, el acreedor escribía tetelestai sobre el documento o contrato que existiera, indicando que la deuda estaba completamente pagada. En una misión, ya fuera militar o de un siervo para su amo, un siervo que terminaba una tarea asignada podía decir tetelestai para informar a su señor que la misión había sido completada. Otro ejemplo, en el arte o en la arquitectura, significaba obra perfecta. En el lenguaje artístico, el creador podía decir tetelestai cuando una obra estaba completamente terminada y ya no había que añadirse nada más. Entonces era una obra perfecta. Hermanos, es importante que sepamos que nuestro Señor Jesús eligió decir esta palabra tetelestai no como una expresión de que ya estaba llegando su hora de morir y que ya estaba dejando de sufrir. No, hermanos, nuestro Señor dice, todo se ha cumplido para expresar victoria. Hermanos, en la cruz Jesús pagó nuestra deuda con el Padre. En la cruz vemos la culminación de la misión de nuestro Señor Jesús. La salvación de los pecadores, esa era su misión y en la cruz la cumplió. En la cruz vemos lo que Cristo hizo y que ya nada puede añadirse, ya nada puede agregarse. Jesús terminó la obra, que fue la obra de salvación. Y esta obra, nada puede añadirse porque esta obra es perfecta. El predicador Charles Spurgeon dijo sobre este versículo, la palabra consumado es la voz de un conquistador. Cristo ha completado la obra de redención. El reformador Juan Calvino, en sus comentarios sobre el Evangelio de Juan, dice acerca de este versículo, Cristo declara que todo lo necesario para la salvación ha sido cumplido. Cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz,
Dios puso una palabra sobre cada uno de nuestros expedientes, hermanos. Esa palabra es tetelestai. Cuando Jesús dijo, consumado es, no estaba diciendo, estoy terminado. Estaba diciendo que la deuda había sido pagada. La justicia de Dios ha sido satisfecha y que el sacrificio perfecto había sido ofrecido. Nada necesita añadirse, hermanos. Nada puede añadirse, porque en la cruz Jesucristo terminó completamente la obra de salvación. Y hermanos, tenemos que preguntarnos por qué es efectivo este sacrificio del Señor Jesús en nuestro lugar, lo que nos lleva al tercer punto, que es que entregó su vida. Leamos nuevamente nuestro versículo. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido, tetelestai. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Hermanos, nuestra salvación es efectiva porque el Dios del universo se hizo hombre y voluntariamente se entregó como sacrificio en nuestro lugar. En el mismo Evangelio de Juan, unos capítulos atrás, veamos qué dice Jesús. Vayamos a Juan 10, versículos del 14 al 18, para ver qué dice Jesús. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Hermanos, la cruz es el ejemplo de amor más grande que jamás se ha visto en la historia. Y al mismo tiempo es mucho más que eso. La cruz es una sustitución real. Cristo muere en lugar de nosotros, de pecadores, de sus ovejas. Hermanos, este es el corazón del Evangelio. Jesús por nosotros. Que Cristo haya entregado su vida voluntariamente cumple con el modelo de sacrificios bíblico. Recuerden que en el Antiguo Testamento el sacrificio debía cumplir con características específicas como no tener defecto, ser presentado ante Dios y ser ofrecido voluntariamente. La salvación no ocurre solo porque Jesús murió, ocurre porque Jesús se ofrece a sí mismo como sacrificio. En la cruz Jesús bebió la copa que nosotros merecíamos. En la cruz Jesús cumplió la obra que nosotros jamás podríamos cumplir. Y en la cruz Jesús entregó su vida. Nadie se la quitó, nadie lo obligó, nadie lo sorprendió. El Hijo Eterno de Dios ofreció su vida voluntariamente por pecadores. Por eso cuando Jesús dijo tetelestai, consumado es, la obra de salvación quedó completa. Tal vez tú no eres un cristiano el día de hoy y piensas que no necesitas la salvación de Cristo. Tal vez tú te consideras una buena persona o al menos mejor que otras. Quiero que sepas que en realidad estás buscando salvarte de alguna forma, inevitablemente, a través de tu trabajo, de tu inteligencia, de tu dinero, de tus relaciones personales. Todos buscamos la salvación y todos sabemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Quiero que pienses, ¿qué es lo que crees que te salva el día de hoy? ¿Y por qué no es Cristo? Te prometo que el único Salvador que no te defraudará jamás es Cristo. Hermanos, la deuda fue pagada, la justicia de Dios fue satisfecha, la puerta hacia Dios fue abierta y ahora todo el que confía en Cristo no encuentra una obra incompleta, hermanos, encuentra una obra terminada. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a confiar en aquel que dio su vida en tu lugar? ¿O confiarás en aquel que terminó la obra de salvación? ¿O seguirás despreciando esta salvación y creyendo que puedes salvarte a ti mismo? Hermanos, corramos al buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Hoy nos está llamando. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu salvación.
Gracias porque en la cruz te entregaste voluntariamente por personas como nosotros, pecadores malagradecidos. Señor, que al meditar hoy en tu obra podamos apreciar más esta salvación que nos has dado y que veamos que nada le falta. Tu obra está completa y podemos descansar plenamente en Jesús. Amén. Hoy vamos a leer las últimas palabras de estas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que se encuentran en Lucas 23:46. Lucas 23:46. Acompáñenme a leerlo, por favor, hermanos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Hace algunos años, hermanos, había una empresa que tenía fascinados a todos en Silicon Valley. Esa empresa prometía cambiar la forma en la que trabajamos, la forma en la que vivimos, incluso cambiar la forma en la que pensamos. Y no solamente era una empresa común, según su fundador, escucha esto, decía, era una filosofía de vida. ¿Saben qué empresa es? ¿Se imaginan? Los más jóvenes tal vez sí la conozcan, los millennials. WeWork, sí saben cuál es, ¿verdad? Esa empresa que renta oficinas bonitas. Literalmente eso es lo que hace. Pero en el centro de esta historia está su creador, Adam Neumann. Neumann no hablaba como un empresario común, hermanos. Él no decía, rentamos oficinas bonitas. Él decía cosas como, estamos elevando la conciencia del mundo. Esto no es un negocio, es un movimiento. Neumann, hermanos, se veía a sí mismo como alguien llamado a cambiar el mundo, a cambiar la forma en la que la humanidad vivía y trabajaba. El fundador de esta empresa de WeWork, hermanos, era un hombre muy carismático, pero sobre todo, Adam Neumann era un hombre profundamente seguro de sí mismo. Los inversionistas, como veían a este hombre muy seguro, comenzaron a poner dinero como locos. Luego, primero pusieron millones, luego pusieron miles de millones, y WeWork llegó a ser valorada, escucha bien, en $40,000 millones. 40,000 millones de dólares valía WeWork hace algunos años, hermanos. Pero había un pequeño detalle que a todos se les escapaba y nadie estaba viendo. Esta empresa no estaba construida sobre un fundamento sólido. Mucho de lo que esta empresa decía por la que estaba sostenida era por una cosa invisible. ¿Saben cuál es? La confianza en una persona. Cuando WeWork intentó salir a la bolsa en Estados Unidos, ¿qué creen que pasó? Los números salieron también a la luz. Los que tienen empresas deben de saber un poquito qué sucede cuando abres tu libro y cuando empiezas a ver todos los números, y ahí, como dice la canción, todo se derrumbó. Las pérdidas, hermanos, de WeWork eran enormes. Las decisiones que tomaba Neumann eran malas, por decirlo menos. Todo en WeWork era una farsa, y todo por lo que esta empresa se sostenía y decía que era grande, era completamente inestable y era falso. Hay una serie que se llama We Crash, o hay muchos libros de esta empresa. Es muy, muy buena. A pesar de todas las locuras que vean, es impresionante porque todo eso pasó. Y, hermanos, el mundo vio algo sumamente incómodo con WeWork y con este hombre, Adam Neumann. Un hombre que parecía tener todo bajo control, que creía en sí mismo y en todo, y que todos creían en él, pero que no podía sostener absolutamente nada de lo que él decía, porque toda su seguridad estaba construida sobre una ilusión, él mismo. Vivimos en una cultura donde nos enseñan, cree en ti mismo, ¿no es cierto? Confía en tu visión, tú eres suficiente. Chesterton advertía que la autoconfianza absoluta es en realidad una debilidad. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué la autoconfianza absoluta en uno mismo es una debilidad? Porque no somos de confianza. Porque la autoconfianza no falla porque seamos débiles, hermanos. La autoconfianza falla porque somos humanos, porque somos pecadores. La pregunta que te hago el día de hoy no es si tienes fe. Yo sé que tú tienes fe, yo sé que todos tienen fe. La pregunta que te hago el día de hoy es, ¿tu fe está puesta en ti? ¿O tu fe está puesta en aquel que realmente puede sostener tu vida? ¿En qué está puesta tu fe? El texto nos dice, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amados, Jesús está aquí citando el Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu, dice el Salmo. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y esto, hermanos, no es un simple detalle teológico que Jesús haya citado el Salmo, porque lo que nos quiere decir es que Jesús no improvisa sus últimas palabras. Su vida está completamente formada por la Escritura. No recurre a ideas nuevas, Jesús no recurre a revelaciones de espíritus o a emociones desordenadas, recurre a algo que ya ha sido revelado con anterioridad. Y aquí también, hermanos, hay algo paradójico y hay algo muy, muy impresionante. Jesús, quien había sido traicionado, había sido golpeado, abandonado, crucificado, no hizo una protesta final. Él no gritó de ira, él no se quejó o tuvo temor. Nuestro Señor mostró palabras de confianza. Como en el libro de Job, hermanos, cuando Dios dice, aunque me mate, en Él esperaré. Son esas mismas palabras, pero de una forma más magnífica, más enaltecida, mucho más elevada. Aquí Jesús dice, Padre, a pesar del dolor, de la tortura, del sufrimiento, Padre, te entrego mi alma. Nuestra cultura que nos dice, hermanos, si Dios permite sufrimiento, entonces pues no puedo confiar en Él. No puedo confiar en Él. Pero todos, hermanos, todos nos encomendamos a algo en momentos de sufrimiento. Y aquí no es si crees o no crees. Aquí es más bien en qué crees cuando estás sufriendo. El hombre moderno, hermanos, vive sin fe. Y al contrario, ¿qué hace? Se encomienda a sí mismo. Se encomienda a su dinero, se encomienda a su control, a su imagen, a sus ídolos, a sus ritos, a sus obras. Pero escucha bien esto, hermanos, siempre estás confiando en algo, aunque no sea en Dios. Nunca hemos dejado de creer, solo cambiamos el objeto de nuestra fe. Y esto se muestra más en situaciones complicadas, en las situaciones dolorosas de nuestras vidas. ¿Qué pasa, hermanos, cuando estás enfermo y vas al doctor y el doctor te da el diagnóstico y te dice una enfermedad que en tu vida habías escuchado? ¿Qué pasa? Doblas tus rodillas, llegas a tu casa, doblas tus rodillas y oras a Dios, ¿verdad? O abres Google y buscas la enfermedad, ¿no es cierto? O ahora ChatGPT, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué tiene mi cuerpo y cómo me puedo curar? Eso es lo que hacemos, hermanos. No doblamos nuestras rodillas ni vamos a Dios. Pero Jesús, hermanos, confía en el Padre en el momento de mayor sufrimiento. Nuestro Señor se rinde al Padre, confiando plenamente en Él. Padre, dice nuestro Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amados, solo hay una seguridad en rendirse, solo hay seguridad en rendirse en nuestro Padre. La verdadera confianza está en rendirse plenamente en la voluntad de Dios, que Él nos sostiene, hermanos, porque Él sostiene todas las cosas. Hermanos, también vemos en este texto un detalle teológico muy importante y algo muy obvio, pero que a mí me encantó al leer lo que dice Padre. Dice Padre. Y aquí Jesús no está usando un título teológico nada más porque sí. Aquí nuestro Señor está usando una relación viva, una relación íntima, una relación de confianza plena, una confianza plena en su Padre. En su tesis doctoral, hermanos, Karl Marx escribió lo siguiente. Escucha bien lo que decía Marx. Decía, un hombre no se considera independiente a no ser que sea su propio Señor. Y solo es su propio Señor cuando se debe su existencia a sí mismo. Un hombre que vive por el favor de otro se considera un ser dependiente. Eso pensaba Marx, hermanos. Para Marx, la plenitud del ser humano está en no depender de nadie. Y esa idea sigue viva hoy en día, ¿no es cierto? No se nos dice ahora a los hombres, los más jóvenes sabrán lo que digo, no, compa, usted es el premio. Usted no se debe de quedar con nadie, usted debe ser libre. O no se dice entre mujeres, sé libre, sé empoderada, sé independiente. No se dice eso también entre mujeres, que no se dependa nadie de nadie. Y hermanos, hace unas semanas yo me convertí en padre, me convertí en papá, y esas ideas comenzaron a resonar con más fuerza en mí y empecé a reflexionar mucho más en este tipo de cosas. Una noche, hace
bueno, ya en varias noches, pero hace algunas noches Pablo tuvo lo que los doctores y médicos modernos llaman un brote de crecimiento. Yo lo llamo brote psicótico, pero no se queda tranquilo y se mueve y Mariana no puede dormir porque es muy demandante, es muy difícil con un recién nacido. Y para ayudar a Mariana a descansar lo tuve en mis brazos, en mis manos por varias horas. Y mientras él estuvo dormido en mis brazos, hermanos, completamente rendido, yo no podía dejar de verlo y de pensar en esto. No me dormí como en 4 horas viéndolo y reflexionando, pero reflexioné esto. En su total fragilidad, mi hijo confía en mí sin cuestionar nada. Se duerme en mis brazos, dependiendo totalmente de mí. Pablo, hermanos, mi hijo, no entiende el mundo, pero confía plenamente en quien lo sostiene. Y entendí, hermanos, que lo que el mundo llama debilidad, dependencia, es en realidad la forma más pura de confianza. Jesús, en el momento de mayor dolor y de sufrimiento, se dirige a su Padre como el hijo que confía. Pero Jesús, hermanos, no está siendo protegido, no está siendo mimado. Jesús está siendo crucificado. Y aún así, ¿qué dice? Padre. Nosotros, hermanos, por medio de Jesús, por medio de nuestro Salvador, podemos acercarnos a Dios y decirle, Padre. ¿No es esto maravilloso? ¿No es maravilloso esto? Poder llamarle Padre a nuestro Creador. Nosotros, hermanos, podemos llamarle Padre. Y Jesús, hermanos, está en una perfecta relación con Dios y aún así atraviesa sufrimiento. Un sufrimiento inimaginable, un sufrimiento enorme. Porque el amor del Padre, hermanos, no siempre se manifiesta evitando el dolor. El amor del Padre también se manifiesta sosteniéndonos en medio del dolor. En tus manos encomiendo mi espíritu, dice nuestro Señor. Jesús no solo confía en Dios, Jesús se entrega, se rinde, confía plenamente. Confiar, hermanos, confiar, como vimos en el ejemplo de un inicio, es fácil. Confiar es creer que alguien es digno y pues puedes poner toda tu confianza en alguien, pero rendirse, entregarse, es ponerse plenamente en manos de alguien. Y déjenme hablarles otra vez de mis nuevas experiencias paternales, que tengo muchas, pero cuando yo sostengo a mi hijo y se duerme en mis brazos, ocurre algo hermoso, hermanos. Primero se está resistiendo y doblando y se estira y se retuerce y de repente solo deja de moverse y se abandona con total seguridad. Eso, hermanos, es encomendarse. En la cruz del Calvario Jesús agoniza y no se resiste, no aguanta, no intenta sobrevivir, Jesús se rinde. Jesús se entrega. Sus últimas palabras son: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la cultura actual, ¿qué nos dice? Confía en ti mismo, resiste, controla tu vida. El hombre posmoderno, hermanos, el hombre actual, lucha con todas sus fuerzas para no sufrir. Por eso no se casa, por eso no tiene hijos, por eso no cuida de sus padres y por eso hace leyes horribles para legalizar el aborto o el suicidio. Y eso, hermanos, eso suele llamarse libertad. Pero Jesús nos muestra la verdadera libertad, la verdadera fortaleza, que es confiar plenamente en la voluntad de Dios. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Amados, ¿no te sientes confrontado el día de hoy con todas estas predicaciones? ¿Te sientes confrontado? Porque muchas veces hablamos de confianza en Dios, ¿no es cierto? Que en Dios confiamos y todas estas cosas, pero vivir de esa manera, confiando plenamente en Dios, encontrando, hermanos, encomendando tu vida plenamente a Él, ¿puedes vivir de esa forma? Jesús perseveró hasta el final, descansando plenamente en la voluntad del Padre, en esa voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Y muchas veces, muchos de nosotros, mientras entendemos o mientras solemos controlar un poquito la situación, pues confiamos, ¿no? Confiamos cuando hay dinero en la bolsa, confiamos cuando tenemos salud, confiamos cuando somos amados, pero cuando las cosas se salen de nuestro control y empieza un poquito la turbulencia, ¿qué pasa? Esa confianza desaparece.
Pero la cruz, hermanos, la cruz nos pide otro tipo de confianza. Una confianza que no depende de nosotros ni de las circunstancias. Es una confianza que depende plenamente del Padre. En esa cruz, hermanos, vemos que Jesús no perdió la vida. Jesús la entregó. Él dice, y nos dice el texto que lo dice en voz alta, entonces Jesús exclamó con fuerza, nos dice Lucas, Jesús entregó la vida para que tú y todo aquel que en Él crea sea salvo. En esa cruz vemos que Jesús no busca escapar, no busca aliviarse, pero Jesús tampoco pierde el control y exclama, Padre, Padre, en tus manos, dice nuestro Señor, entrega por completo su vida al Padre. Esta es de las cosas más difíciles de ser cristianos, hermano. No solamente es creer en Dios, no solamente es creer en Cristo y en su obra redentora, es también confiar plenamente en Él. Porque al final, hermanos, todos, absolutamente todos, seas creyente o no seas creyente, todos ponemos o nos ponemos en manos de algo o de alguien. Todos confiamos en algo para sostener nuestra vida, ¿no es cierto? Y pasamos toda nuestra vida intentando sostenerlo todo, y si somos honestos, ni siquiera podemos sostener a quien más amamos. Y ahí está nuestro problema. No es que no podamos sostener solo nuestra vida, hermanos, es que tampoco podemos entregarla. Queremos ser nuestros propios señores y ni siquiera podemos controlar nuestra vida y no podemos descansar. Pero en la cruz vemos un hombre distinto. Vemos a Jesús. Vemos que Él confió plenamente en el Padre, que se entregó sin reservas, que puso su vida en manos del Padre hasta el final. Donde nosotros, hermanos, nos resistimos, Él se rindió. Donde nosotros no confiamos, Él permaneció fiel. Y hoy, hermanos, por esa obra que Él hizo, es que nuestras vidas no descansan ya en la firmeza de nuestras manos, sino en la fidelidad y el amor de sus manos. Porque solo en Cristo nuestra vida está segura. Vamos a orar. Padre santo, santo, santo. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Padre, gracias por tu evangelio, por tu iglesia. Que podamos recordar, Padre, el sacrificio de tu Hijo para poder llamarte Padre. Te damos gracias, Padre, nuevamente porque nos permites venir a ti, a rendirnos ante ti, a confiar plenamente en ti, Padre, a ponernos en tus benditas manos, Padre, porque la obra ya fue hecha, porque tú nos has salvado, porque sabemos que tú cumples tus promesas y sabemos que ya no necesitamos pasar nuestras vidas intentando sostenerlo todo, porque sabemos que hay manos más firmes que las nuestras y en ellas podemos descansar. Gracias a tu Hijo amado, Jesús. En ese hermoso nombre oramos. Amén.